La Cruzada de los Niños. Introducción. Sobre la inocencia y la corrupción. El origen. El único momento donde somos absolutos, donde la pureza brilla como novedad, dueños de una esencia impoluta, ignorantes de toda perversidad, sin manchas, sin mancillar, con torpezas al caminar, con las mejillas rebosantes de color y los afectos inflamados, sin energías de obscena procedencia, ajenos a la maldad y a lo profano, inmunes a la corrupción. Algo todavía distinto al ser humano, que aún hace parte del reino de lo natural, tal vez de lo divino, el ímpetu primitivo de nuestros ancestros, el cosmos que revienta para hacerse versos, para salpicar con vida, concibiendo planetas, astros y criaturas, siendo absoluto desde el macroscopio, la síntesis de lo microscópico, en el parto de un mamífero de sangre caliente, en la erupción de un volcán que grita, o en el colapso de dos estrellas que detonan supernovas de colores. Luego viene la ternura de la infancia, el primero de los ciclos de la decadencia, la esencia de amor y delicadeza que portan los más pequeños, su lozana luz de inocencia, su preciado porte de esperanza y de futuro, su imaginación desbordada, su espíritu de ilusión y de encanto, ese estado primitivo en donde todos fuimos ángeles, esa temporal perfección, antes de mancillar nuestras alas invisibles al crecer, contaminándonos de ideas longevas, la imposición de los hombres rudos, de la sociedad y sus vestigios de inmundicia, de las prohibiciones y aflicciones que nos hicieron adultos. Y los niños marcharon, no con espadas, sino con sueños. Epifanía. Eran tiempos hostiles y de inmensa oscuridad. Los hombres no conocían un solo perfil de la justicia, permitiendo la venganza o el desquite como ley de vida. Tampoco había valores universales ni sagrados por completo, nada de derechos humanos, ni organizaciones altruistas o de caridad, generándose todo tipo de arbitrariedades, enemistades centenarias a causa de la religión o cualquier otro problema. Eran edades de torturas y de esclavitud, de sectarismos y de dogmas, donde la niñez, algunas penas era vista como algo diferente, creyendo que los infantes solo eran adultos en miniatura. Gentes capaces de sobrevivir por sí mismo luego de 10 años por lo menos, con altos índices de mortalidad infantil por aquel entonces, pues algunos niños inquietos eran acusados de estar poseídos por fuerzas del mal. Poco se cultivaban las virtudes de la bondad o de la tolerancia. Eran épocas de hambrunas y de guerras, donde aún como sucede en nuestros tiempos, se mataba, se mutilaba y se torturaba en nombre de un Dios capitán de guerra, proveedor de riquezas mal habidas, que al aparecer disfruta de batallas y de tempestades. Aproximadamente en el año 1212 después de Cristo se realiza una cruzada informal denominada la Cruzada de los Niños, según reportan algunos referentes históricos, cronistas que narran otro frustrado intento por recuperar Jerusalén, el cual terminó en desastre. Tras la llamada Cuarta Cruzada, la cual arrasó con miles de vidas en un intento frustrado por liberar a Jerusalén de los musulmanes, desatando un terrible saqueo en Constantinopla que dividió aún más a la iglesia cristiana, en días de calores abrasadores que consumían las calles de Europa, secando países enteros y sometiendo a la miseria a miles de campesinos que sufrían de indiferencia, con sus cultivos secos y echados a perder, sometidos al hambre o al filo de la espada,
muriendo por ideas o circunstancias que hoy en día consideraríamos imposibles, pero que en aquel entonces eran casuales y cotidianas. El Papa Inocencio III predicaba una nueva cruzada, pero no hubo respuesta a su llamado de combate y beligerancia, pues las personas estaban cansadas de la guerra, de la sangre derramada sin justificación y de la contradicción moral de la Iglesia. Entre las humildes aldeas de Francia y Alemania, paralelamente, Dios da una nueva señal a sus feligreses, buscando líderes espirituales entre la miseria de una villa con pocas oportunidades para progresar económicamente, entre la pobreza extrema y la decadencia, hallando a dos jóvenes visionarios de un mundo mejor, quienes compartirían una misma causa y una misma visión, la de llevar a su pueblo hacia la tierra prometida, abriendo los mares de ser necesario para llegar, convocando a miles de personas tras su marcha. Un joven pastor de nombre Esteban de Cloyes, con solo 12 años, contemplaba a sus ovejas en meditación, cuando de pronto, un día, entró en trance y cerró los ojos, tal vez insolado por las intensas temperaturas y el sol ardiendo, viendo a Cristo entre su fiebre. El menor de edad logró encauzarse a la idea de liberar la Tierra Santa, a través de una multitudinaria marcha pacífica, cuyo bastión fuera la humildad, la inocencia y la ternura, vestidos de buenas intenciones. En Francia, el joven pastor llegó a convocar a más de 30,000 seguidores, entre niños, mujeres y mendigos, encaminando su cruzada hasta Marsella, donde serían testigos del milagro, cuando las aguas del mar se abrieran para darles paso hasta Jerusalén, convencidos de que Dios protegería solo a los humildes. Por otra parte, al mismo tiempo en Alemania, un adolescente llamado Nicolás de Colonia, por algún motivo tuvo la misma revelación que el joven Esteban, confiado de su natural inocencia y ternura jovial, liderando a miles de personas, jóvenes, niños, mujeres y mendigos, quienes serían testigos de cómo el mar Mediterráneo se abriría en dos, de la misma forma en que se abrió el Mar Rojo, para encontrarse con sus homólogos franceses y llegar hasta la tierra prometida. Los jóvenes tenían en sus manos una inmensa responsabilidad, casi mesiánica, la de liberar al pueblo de Jerusalén, creyendo que Dios nunca los desampararía, confiando en que no quitaría la vista porque eran niños, permitiendo, como lo hacen los bombarderos en Palestina, destrozar todo gesto de ternura o inocencia en ellos, sin importar lo temprano de sus días, confundiendo las causas con los compromisos, reptiles gigantes que aplastan sus propios huevos. Esteban y Nicolás recibieron el mensaje de comandar un ejército de niños y de adolescentes, también de mujeres y personas vulnerables. Nada de guerreros ni de mercenarios experimentados entre sus tropas, tampoco supervivientes o ilustrados, pues previo a las enseñanzas del maestro Gandhi y su revolución pacífica, estos niños intentaron generar un cambio significativo de manera similar, sin más armas que su ternura y su natural delicadeza, combatiendo las oscuras fuerzas del mal con su pureza y su luz. En Alemania, las multitudes tuvieron que cruzar los helados y mortales Alpes con destino a Génova, donde cientos de niños murieron congelados, de hambre o de frío, pereciendo en el pedregoso camino de la devoción. Poco a poco, cientos de peregrinos que hoy estarían en la escuela se unieron a las filas de la cruzada más inocente que tuvo la Edad Media, llenos de ingenuidad y de esperanza, inspirando a otros niños en situaciones similares, quienes también marcharon y alzaron su voz contra una sociedad medieval y bárbara, donde la guerra y la ley del talión o la venganza era la voz predominante, haciéndose mártires con sus historias tristes. Las voces empezaron a correr,
Se decía en las aldeas distantes que una cruzada de infantes marchaba con la protección de Cristo, que un ejército de niños soldados cantaba y oraba con fuerzas para recuperar Jerusalén. En su mayoría, gentes humildes que caminaron en procesión, haciéndose éxodo por un par de años, en una trayectoria que se cobró muchas vidas y trajo consigo más desgracia que desventuras. Éxodo. El monje albérico de Troyes-Fontaines describe en sus crónicas medievales como hordas de personas humildes, familias de escasos recursos, en su mayoría niños y adolescentes con los pies descalzos y vestidos con harapos, marcharon por mucho tiempo, cruzando lugares peligrosos y marginales, sometidos a peligros que simplemente no pueden solucionarse con los méritos del amor o del diálogo, pereciendo bajo los intensos climas, los ataques de forajidos y criminales, las enfermedades, las heridas, los animales salvajes, las aguas profundas, la depresión o el hambre en el camino, en un infanticidio itinerante que avanzaba como un gusano, conmoviendo a los que veían la lamentable marcha, dejando restos de su propio ser en el camino. Al llegar a puertos mediterráneos, el milagro no se hizo realidad. El mar no se dividió en dos como lo hizo con Moisés, obligando a los niños a buscar otras alternativas o a dormir con los peces. Se cuenta que dos ambiciosos mercaderes engañaron a los niños y a sus seguidores, aprovechándose de su inocencia e ingenuidad, con la promesa de donar dos enormes embarcaciones, estafándolos fácilmente y haciendo de sus vidas un infierno, vendiéndolos posteriormente como esclavos para ser sometidos y abusados. Ellos eran Hugo el Férreo y Guillermo Porcus, dos estafadores que juraron a los niños que les ayudarían con su cruzada, brindando apoyo a su propósito, otorgándoles gratuitamente un par de barcos para cruzar el mar, gratis, como gesto de buena fe. Pero todo resultó ser una trampa, ya que nunca hubo ningún barco reservado para los niños, quienes fueron asesinados, sometidos y vendidos como esclavos en la ciudad de Túnez y de Alejandría, en Egipto, tras una batalla final que terminó con varios jóvenes siendo devorados por los peces en el fondo del mar. Los pocos niños que lograron sobrevivir a tan terrible experiencia sufrieron de la enfermedad de la venganza o la locura, según relata el cronista Vincenzo de Beauvais, al haber vivido circunstancias traumáticas de todo tipo en esa nefasta experiencia, devolviéndose entre lamentos y quejas, símbolo de una promesa rota, de una causa perdida. Leyendas dicen que algunos niños sobrevivieron y permanecieron en Italia, fundando comunidades como la del barrio de los Inocentes en Génova. Y así los niños marcharon, no con espadas, sino con sueños. Sean bienvenidos a Crónica Rex, su portal sobre misterio, casos enigmáticos e historias interesantes que a manera de entretenimiento hemos preparado para ustedes. No olviden compartir, dar like y hacer parte de esta comunidad emergente de coleccionistas de historias. Gracias por el apoyo.